disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores tercerizados gozarán de inamovilidad y de idénticas condiciones laborales que el resto de los trabajadores del beneficiario, y deberán ser incorporados a la nómina del patrono en el plazo máximo de 3 años contados a partir de la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Qué se considera simulación o fraude por esta Ley Orgánica del Trabajo? Todo tipo de acción del patrono que tienda a ocultar, ¿viste?, la relación de trabajo, ¿viste?, ya sea utilizando un tercero para que le contrate el personal, ya sea directamente, porque además el término de tercerización, ¿viste?, implica la idea de un tercero en la relación, de que yo voy a contratar a la persona utilizando a otra persona, a otra empresa, pero lo que está regulando, inclusive, está regulando situaciones de fraude directa. ¿Viste? Lo extraño, ¿viste?, es que la ley dice está prohibido el fraude y le voy a dar a la empresa 3 años, ¿viste?, para que sigan haciendo fraude. ¿Viste? Si estaba prohibido el fraude, ¿viste?, dice, lo que está diciendo la ley, usted está cometiendo una gran ilegalidad, usted está haciendo un delito. Tiene 3 años más para hacerlo. Tiene 3 años más para hacerlo. ¿Viste? En términos con los que usted está robando, tiene 3 años para seguir robando. ¿Qué pasa con las cooperativas, las empresas de producción social, que trabajan muy de la mano con muchas empresas públicas? Fíjate, yo creo que esto va a depender mucho de quién interprete la norma y los huecos que tiene la norma. Porque la realidad es que hay cooperativas, pequeños emprendedores, empresas de producción social que nacen de los trabajadores, que se quieren organizar de una forma distinta y ganar dinero, ingresos de una forma distinta, y ofrecen normalmente sus servicios originariamente en la empresa de donde surgen y ganan distinto. El hecho de que no devenguen los mismos beneficios que tienen en una relación laboral no significa que tengan menos ingresos. Cuidado, me organicé distinto para tener utilidades, para ser mi propio jefe o para ser mi pequeña contratista, porque al final son pequeñas contratistas que tienen un primer cliente y que se van desarrollando en el transcurso de los años y crecen en el transcurso o se diversifican en el transcurso de los años. Con esta ley, o con la aplicación de esta ley más que con la ley, dependiendo de quién la interprete, una pequeña cooperativa que solo le trabaje a una empresa puede ser considerada tercerizada, porque nace además de los trabajadores. Entonces, es importante tener en cuenta la intención, porque si la intención, aquí hay una Sundecop, aquí se supone que estos trabajadores fueron a una Sundecop, se registraron, trabajan como cooperativa, se regulan como cooperativa, y ¿eso quién lo va a revisar? El Ministerio del Trabajo o la Sundecop, porque hay cooperativas que le ha ido muy bien y funcionan perfectamente, hay cooperativas que no se han sabido desarrollar como cooperativas y hay cooperativas creadas en fraude, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que se manejaría mucho la discrecionalidad entonces en términos de determinar justamente quiénes incumplen y quiénes no. Sí, yo creo que aquí va a ser un tema de que deben fijarse criterios objetivos, debe analizarse cada caso particular, porque como una cooperativa funciona como cooperativa, otra puede estar funcionando en fraude de ley. Como hay muchas contratistas pequeñas, no voy a hablar de las grandes, que esas son las de menos riesgo, pero pequeñas, que tienen sentido de empresa, que tienen una pequeña estructura de empresa, que trabajan como una empresa y que no están evadiendo obligaciones laborales, cumplen con distintos beneficios a la usuaria, pero cumplen, que pueden incurrir o puede, a criterio del funcionario que se acerque, puede entenderse que existe una tercerización. Y eso no puede ser el criterio que se tome para considerar, o sea, no puede ser un solo criterio, son muchos los criterios que hay que evaluar. ¿Cuáles pudieron haber sido los motivos que, digamos, llevaron al Estado, en este caso, a tomar estas decisiones, esta prohibición de la tercerización de la forma como pues está esto expreso en el texto legal? ¿Tendría esto que ver quizás con la facilidad que tiene esto para prestarse a la violación de derechos de los trabajadores, también un poco tratando de paliar estos términos de desigualdad que existen entre la masa trabajadora que pertenece, que es personal fijo de la empresa matriz, y los contratados? Esta es una vieja historia. En general, todos los mecanismos de contratación a través de terceros han sido regulados y limitados
por el Estado, no solo por el Estado venezolano. Es común en todas las legislaciones de América Latina ver disposiciones que limitan la posibilidad de que el empleador, el patrono, contrate parte de su proceso productivo con terceras personas o con terceras empresas y que se desligue de las responsabilidades laborales. En general, todas las legislaciones establecen algún tipo de responsabilidad del patrono que recibe el servicio. ¿Qué había pasado en Venezuela? En Venezuela en los años 90 se autorizó la empresa de empleo temporal, que era un mecanismo realmente de precarizar y que de los trabajadores no salieran de la legislación laboral, pero sí que se les pagara los mínimos establecidos en la ley. Y eso era una realidad. Y, por otro lado, las prácticas recurrentes e históricas del empresariado venezolano de fraude a la ley habían existido y seguían existiendo. Entonces, por eso, desde el año 47, la Constitución decía, ojo con las acciones, porque tiene que haber acciones de los patronos para evitar que los trabajadores reciban el manto protector de la legislación laboral. Y después el 61 se dijo, en la ley orgánica del 90 también, y se le pusieron límites a la forma de usar este tipo de modalidades de prestación de servicios. Okay. Sí, así había. Pero, por ejemplo, las cooperativas de trabajo asociado son uno de los mecanismos más perversos para disminuir los derechos laborales y para que la gente preste el trabajo en condiciones muy deplorables. ¿Ustedes no han visto las cooperativas que se dedican al limpiado de las calles de Caracas? Esa cooperativa no pasa una inspección de ISACEL en condiciones de medio ambiente de trabajo. Normalmente son mujeres. Miren cuál es la ropa que están usando. Y están trabajando con basura. Y esa gente está fuera de la legislación laboral porque la ley del 2001 abrió un bocote a la protección porque dijo que la prestación de servicios en las cooperativas no se le aplicaba a la legislación laboral. Y además incentivó que los asociados de la cooperativa, que los trabajadores de la cooperativa, porque antes las cooperativas podían tener trabajadores, se convirtiesen en asociados. Okay. O sea, la posibilidad de que la cooperativa, que legítimamente puede prestarle un servicio a una empresa, ¿viste?, con sus propios trabajadores. La cooperativa podría tener trabajadores. ¿Viste? La propia ley tiene un mecanismo para hacer que esos trabajadores pasen a ser asociados. ¿Viste? Hay muchísimas preguntas con respecto a este tema. El Galán Guillén dice, la tercerización. Yo no estoy de acuerdo con esta medida, ya que la mayoría de las empresas han caducado por este tipo de fallos. Javier José Lozada dice, doctor, por favor, dígame cómo se determina legalmente que el trabajador es tercerizado. Bueno, fíjate, ahorita están habiendo inspecciones de los órganos administrativos, en este caso de las inspectorías, en donde las inspecciones integrales, por cumplimiento de todas las normas que debe tener cumplirse en una empresa, una de las ítems que están suministrando es que se diga cuántas contratistas hay. Entonces, las empresas deben señalar con cuántas contratistas trabajan, qué tipo de contratistas son, cómo es la contratación con esa contratista, si esa contratista cumple con los beneficios laborales y si es parte o no del proceso directo de la empresa. Si se determina que es una actividad complementaria, ¿okay?, es decir, que no forma parte del proceso la actividad directo, central de la empresa. Central. Si yo manufacturo plástico y la contratista de la que estamos hablando es de comedor, por ejemplo, lo más probable es que termine y esa contratista funciona correctamente, es decir, cumple con sus obligaciones laborales, cumple con sus obligaciones sociales, cumple con sus disposiciones impositivas, además presta el servicio para algunas otras empresas, tiene sus materiales o herramientas, esa contratista va a seguir siendo contratista y el trabajador no va a ser tercerizado. Okay. Y como digo eso, hablo de transporte, hablo de vigilancia, hablo de jardines, de jardinería, hablo de informática, hablo de los call centers. Te voy a hacer un ejemplo con los bancos, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención. ¿Yo puedo prestar el servicio bancario y financiero sin los call centers? Perfectamente.
que es más engorroso. Hace 20 años no había call center. O sea, no es verdad que los bancos existen o dejan de existir porque no haya call center. Entonces, ¿se afectaría? Sí, porque estamos en un proceso de modernización, porque estamos en un país que con miras al futuro y que deberíamos estar tecnológicamente, informáticamente avanzando. Es decir, que cabría entonces hacerse la pregunta si la actividad que el trabajador desempeña pues interfiere directamente con la actividad central de la empresa o no. Sí. En el caso, por ejemplo, de una empresa de televisión y el ejemplo que me ponías anteriormente, el servicio de vigilancia. Por ejemplo, ¿puedo yo prestar mis funciones de noticia? Las puedo prestar con más inseguridad, seguro, pero puedo perfectamente seguir entrevistando a la gente, seguir indagando, seguir investigando, seguir transmitiendo el programa. Que no tenga vigilancia afuera, eso no va a implicar que yo no pueda cumplir con mi objetivo fundamental. Okay. Lo hablábamos con Jacqueline con el tema de los profesores el servicio de mantenimiento y la universidad. La universidad tiene un servicio académico, entonces el sistema de mantenimiento, la contratista de mantenimiento forma parte del proceso, del objetivo fundamental de la universidad, no. Entonces son actividades complementarias que ciertamente la puedo prestar de manera permanente dentro del órgano, dentro de la empresa, pero no se van a volver esenciales porque la preste de manera permanente. Entonces hay que revisar cada caso en particular, hay que revisar la intención de la contratación de la contratista, porque no por ser pequeña yo voy a determinar, o por tener un solo cliente o una sola fuente de lucro, yo voy a decir, esta es tercerizada. Es decir, que si la actividad que realizan estos tercerizados, por decirlo así, es permanente pero no primaria, no necesitan ser incluidos en la nómina de la empresa. No necesariamente deben ser incluidos ni deben ser interpretados como tercerizadores. Ok, tenemos muchísimas otras interrogantes, por ejemplo, piden aclaratoria por acá, ¿la tercerización es lo mismo que el outsourcing? El outsourcing es una forma de tercerización. Ok, Elíasip Martínez dice, todos los trabajadores de estaciones de servicio son tercerizados de PDVSA y que despachan el producto. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, la verdad no sé cómo funciona bien el tema de las estaciones de servicio. Okay. La realidad es que entiendo que son concesiones, exacto, entiendo que son concesiones, y eso, una concesión no significa que sean tercerizados de PDVSA. ¿Quiénes son los principales tercerizadores de nuestro país? Bueno, creo que el sector público. Yo creo que fundamentalmente en este momento los principales tercerizadores es el sector público. Pensando, ¿dónde están las cooperativas? Que para nosotros, desde el movimiento sindical, siempre ha sido un mecanismo de fraude a la ley y hablamos de falsas cooperativas. Están en el sector público. El crecimiento mismo del sector público a través de la nacionalización o estatización de una serie de empresas hace que inclusive como empleador del sector público hoy el Estado sea muy importante. ¿Conocen ustedes si empresas como, bueno, Sidor, Corpoelec, PDVSA han avanzado en esta adecuación a esta prohibición que hace la ley con respecto a la tercerización? Sidor ha hecho, sí, efectivamente, un gran esfuerzo por incorporar a todos los trabajadores, como ellos denominan, de las contratas. Pero justamente son procesos productivos que siempre están requiriendo algún tipo de apoyo para una línea de producción. Para una pequeña cosa, bueno, traje ese trabajador y a pesar de que la nómina de Sidor ha aumentado y se ha incorporado, todavía queda un sector importante de actividades que giran en torno a la empresa que no van a ser incorporadas porque son muy actividades no continuas, esporádicas. Entonces eso por un lado. El típico es la industria de la construcción. La industria de la construcción es una industria que nació descentralizada. ¿Hay cifras de cuántos trabajadores tercerizados tienen las empresas del Estado? No. Bueno, yo no las tengo. No se manejan. No. Ese es uno de los graves problemas del país. Por ejemplo, en otros países, poner un ejemplo de hace mucho tiempo, que es un gobierno cercano, Chile, el Ministerio del Trabajo hace una encuesta especial donde determina cuántas empresas, lo hace la propia el Estado, están utilizando la figura, lo que están preguntando ahora el Ministerio, cuántos contratistas tiene, cuántos trabajadores están en esas condiciones. Eso te da una idea para después tomar política. Tenemos muchas más preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Al regreso de inmediato continuamos pues leyendo algunas de ellas para aclarar muchísimas dudas. Ya venimos.